Amables televidentes, muy buenos días a todos. Arrancó el Telematutino 11. Los invito para que en 15 minutos recorramos todo lo acontecido en el país y en el exterior con comentarios objetivos. Y como invitado en el día de hoy contamos con la participación del ministro de Obras Públicas, el ingeniero Delín Ascensión Burgos. Recuerde que estamos por Telesistema Canal 11 en los Estados Unidos. Saludo a nuestros hermanos que nos siguen en TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN, en Twitter Ramón N14 y en Facebook Ramón Núñez Ramírez. Vamos a entrarle porque tenemos muchos comentarios, señores. Hay una noticia muy importante y es que en los Estados Unidos un tribunal de apelaciones le negó el asilo político a Argenis Contreras. ¿Quién es Argenis Contreras? Porque la noticia es esa, niegan asilo. Ahora, el comentario es el siguiente. En el gobierno pasado hubo solo 3 actos de corrupción, quizá hubo otro más, que se descubrieron por crímenes. El caso del CEA, donde una persona penetró a una cabina de estudio en San Pedro de Macorís y mató 2 locutores, porque en el CEA le vendían una misma propiedad a varias personas. El caso de Oizoe, donde un arquitecto se suicidó porque había un mecanismo de extorsión contra los contratistas. Y el caso de la ONSA, porque asesinaron al abogado Junior Ramírez. Ese caso, lógicamente, el Ministerio Público preparó un expediente acomodado. En el caso del director de la ONSA, Manuel Rivas, y del coronel Faustino Díaz, todas esas fotos están saliendo, que a su vez, siendo militar, era gerente financiero. A ellos 2 solamente lo acusaron de corrupción. Pero a otro grupo, incluyendo a Argenis Contreras, lo acusaron del asesinato de Junior Ramírez. De estos hay todavía 3 presos, los más chiquiticos. Está preso, por ejemplo, José Mercado Blanco, Arias el Grande. Y digo que esta noticia es importante porque es una gran oportunidad para que este Ministerio Público vuelva y reabra, porque en el expediente de corrupción ahí está metido el pulpo, porque hay muchas compras sobrevaluadas, licitaciones que la propia Dirección de Contrataciones dijo que violaron la ley. Y reitero, el pulpo está metido ahí. Con la llegada de Argenis Contreras se define ese caso, porque resulta que Manuel Rivas, él es director, y el coronel Faustino Díaz están sueltos, tranquilos, felices y contentos. Hay 3 chiquitos presos, y Argenis Contreras, que tuvo meses en los Estados Unidos tratando de venderse como asilado político. Él decía que si venía aquí lo mataban. Yo creo que sí. Si él venía en el otro gobierno, él lo mataban. Pero ahora no lo van a matar. Él ahora lo que tiene que negociar y hablar por qué. Bueno, todo el mundo sabe por qué asesinaron al abogado. Es que él iba a revelar las interioridades de la corrupción en la ONSA. Ahí tiene el Ministerio Público magnífica oportunidad de volver a retomar ese caso, porque reitero, el pulpo está metido ahí en las compras y en las sobrevaluaciones y en todas las violaciones que se hicieron, porque él era suplidor de la ONSA. Porque no solamente era de las que se hicieron en el juicio por el tema de la medida de coerción, no. Él aparece en otras instituciones del Estado, entre ellos la ONSA. Por otro lado, en el acto de juramentación de ayer de Euclides Sánchez, que yo decía que Euclides le representaba un tablazo al PLD, porque Euclides no está señalado por corrupción en ningún aspecto. Cuando el PLD no era PLD, ya Euclides había ganado la alcaldía. En ese momento se llamaba la Sindicatura de La Vega, hizo excelente gestión. Fue senador, fue presidente provincial. Su salida no es solamente la de él. Es decir, él deja al PLD prácticamente sin estructuras en La Vega. Por el tema del distanciamiento social no pudieron participar todos. En ese momento el doctor Leonel Fernández está ofreciendo declaraciones
en donde dice que él está dispuesto a apoyar el pacto por la reapertura de la economía que propuso el presidente Luis Abinader en su exposición del pasado del pasado lunes. Ya en marzo el expresidente Fernández había propuesto un pacto, porque la pandemia era de una magnitud y la crisis que requería el concurso de todos los dominicanos, pero lógicamente el gobierno pasado no le interesaba ningún tipo de pacto. Ahora quizás hay posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo para que el país asuma cómo cumplir con los protocolos sanitarios para que podamos abrir poco a poco esta economía y sectores fuertemente afectados como los restaurantes, los gimnasios, los salones de belleza, etc. Ayer el ministro de Educación, Roberto Fulcar, invitó a una serie de directores de medios. A mí me invitaron, lamentablemente yo tenía compromisos a esa hora y no pude asistir. Pero en ese caso, aún antes de todos los datos que suministró Fulcar, ya uno que tiene tantos años en este negocio, muy a tiempo, cuando salió la publicación en un periódico que decía graves irregularidades en licitaciones, yo les comentaba, bueno, pero el propio cuerpo de la información decía que 54 empresas habían ganado las licitaciones de laptop, de tablet para estudiantes, también para MIPYME, 54 empresas, que se logró un ahorro de casi 2.000 millones de pesos. Y la supuesta irregularidad era que en una empresa formaba parte, era accionista, un suplente del Consejo Director del Banco de Reserva. Yo no había visto la ley de compra y dije en ese momento, yo dudo que eso sea un impedimento. Y el otro caso era que había un accionista de una prestigiosa empresa de computadora que se llama Omega Tech, que tenía unos problemas judiciales, pero todavía ese tipo no había sido condenado. Entonces, porque un accionista de una empresa esté sometido, esa empresa no puede cerrársele la oportunidad de participar en licitaciones, más si es una empresa especializada. Bueno, pues ayer el ministro Fulcar, que estaba acompañado de la doctora Milagros Ortiz Bosch, de la Dirección de Ética, de la representante del PNUD, porque él se ha hecho acompañar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para estas licitaciones. Incluso lo que se saca en cara es el costo de ese acompañamiento. Pero ese costo es parte del costo de los equipos. Yo creo que el ministro Fulcar no debe albergar ningún tipo de temor. Siempre habrá ese tipo de cuestionamientos. Recordemos que es que venimos con un trauma de los gobiernos anteriores, muy especialmente del gobierno anterior, donde las licitaciones, cuando se hacían, eran preparadas para que se lo ganaran los hermanos, los cuñados, los primos, los familiares, los propios funcionarios, los vinculados a funcionarios. Y en ese momento, muy poca gente, muy poca empresa de las que perdía, se atrevía a denunciar. ¿Por qué? Porque sabía que si denunciaba, lo sacaban o de la lista de proveedores o de los proveedores que llamaban para esas licitaciones. Ahora no. Ahora hubo un grupo de participantes en esas licitaciones que sometió sus quejas. Tienen todo su derecho. Siempre el que pierda una licitación va a quejarse por más transparente que sea esa licitación. Pero yo creo que esta licitación de los equipos, que son sumamente importantes porque, como señaló el presidente en su exposición del lunes, independiente de que pase la pandemia, ya con esas tablets en manos de los estudiantes, especialmente de los estudiantes más pobres, eso será una forma de cerrar la brecha digital. Porque los muchachos de clase media tienen tablets, mis nietos tienen tablets y están estudiando y los de 2 años te la manejan mejor que yo. Eso es lo que se llama la brecha digital. Ese muchacho de clase media a los 5 años es un león en el internet, pero el muchachito pobre no. Ahora va a tener el instrumento y el internet. Entonces yo felicito al ministro de Educación porque dio datos adicionales, presentó la documentación, entregó cuanto papel había, y pienso que el hecho del acompañamiento del PNUD
Óyeme, eso es un plus, una garantía adicional. Por otro lado, el caso de Leonardo Faña, que es un caso lamentable, uno no puede adelantarse, hay que esperar, ya él mismo pidió la licencia, el presidente otorgó la licencia para que él se pueda defender, pero no debemos emitir juicio sobre ese caso que involucra a la ex directora financiera María Isabel Flores. Hay que esperar. Hay una justicia independiente, esa es la ventaja. Hay un ministerio público independiente, pero no podemos adelantarnos. Yo personalmente le tengo afecto al ingeniero Leonardo Faña. Él ha sido invitado en muchas ocasiones a este programa. Creo que la última vez en el mes de diciembre, cuando todavía transmitíamos desde nuestros hogares. Señores, el tema de los abusos policiales. Uno entiende que los policías están cansados, que los militares están cansados, que los médicos están cansados y las enfermeras. Hasta el que está confinado está cansado. Claro, más cansado está el que tuvo 30 días o 40 días en una unidad de cuidado intensivo o el que se pasó 40 días en un ventilador. Ese sí se cansó y sufrió de verdad. Pero la policía está cometiendo actos que el jefe de la policía tiene que ponerle freno. Por ejemplo, hay unas imágenes, no sé si las podemos poner en pantalla, de una persona que salió de su casa sin mascarilla. Yo no sé si eso fue en hora de toque de queda, pero fíjense que él salió y la calle está sola. Se detuvieron unos agentes y se lo llevaron preso. Él salió a echar una basura. Salió sin mascarilla. A veces a uno se le olvida la mascarilla. Yo por eso ando con una mascarilla en el vehículo adicional, porque me ha pasado que he salido y voy al supermercado y de repente digo, dejé la mascarilla en mi casa. Pero qué bueno, tengo una aquí quirúrgica. Se lo llevaron preso. Pero fíjense que ahí no hay aglomeración, ahí no hay un alma en esa calle. Él salió de esa casa, de ese apartamento, a echar la basura. ¿Por qué llevarse preso ese individuo? ¿Por qué? Finalmente, señores, quizás lo que es la principal noticia del día es la juramentación como presidente de Joe Biden y de la Kamala Harris, primera vicepresidenta, primera mujer que asume la vicepresidencia, pero además es una mujer que es un híbrido de padre jamaiquino y de madre hindú. Es una juramentación que se hace dentro de una pandemia en la cual los Estados Unidos, siendo un país del primer mundo, ha sido de los más afectados. Al día de ayer había 24.3 millones de contagiados. Eso es casi el 8% de la población y 402,000 muertos. Porque el presidente Trump, quizás para mantener la economía a flote, minimizó. Dijo que era una gripecita. Que hizo con hidroxicloroquina, se evitaba y ocurrió lo peor. La pandemia causó un desastre, la economía se vino a pique, él tenía la economía a nivel de pleno empleo, la economía cayó en una recesión gravísima, al igual que todos los países, al igual que nosotros, y salió derrotado. El gobierno de Trump tiene luces y sombras. Él indudablemente que va a ser sometido a juicio político. Los Estados Unidos tienen muchos problemas. La pandemia sola es un grave problema. Tienen la situación económica. Para mí es una sociedad sumamente dividida en términos raciales. Y una sociedad donde el ingreso se ha concentrado. Donde el 1% de la población, que en el año 78 captaba el 8% del ingreso nacional, hoy capta el 25%. Por eso usted ve los casos de los supremacistas blancos. Son blancos pobres que perdieron sus empleos porque cerraron empresas por la competencia china, que muchas veces es una competencia desleal. Es decir, lo que recibe Biden no es fácil. Y uno lo comenta y le pone atención porque se trata de nuestro principal socio comercial. Si la economía norteamericana se recupera, eso ayuda a la economía dominicana. Si la economía norteamericana sigue mal, eso afecta a la economía dominicana. El 80% de las remesas llegan de los Estados Unidos, el 40% de los turistas son de los Estados Unidos. El país de mayor inversión extranjera en República Dominicana, los Estados Unidos, con un 22%. Es decir,
es nuestro principal socio, donde van la mayoría de las exportaciones. Así es que uno espera que esa pareja tome las medidas para enderezar la situación en los Estados Unidos y sacarla de la pandemia y levantar la economía. Nuestro invitado, no se lo pierdan, un plato fuerte, el ingeniero de Línea Ascensión Burgos, quien es ministro de Obras Públicas. Con él tenemos muchos temas de interés porque esa cartera tiene bajo su responsabilidad quizás gran parte de la recuperación económica.